Idealex Cultural, el sonido de la cultura y el arte. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Estamos aquí reanudando estas actividades del Centro Cultural La Casa Común y este espacio que se denominó hace años como Idealex Cultural. Es un espacio que fue diseñado pues, para platicar, para charlar acerca de temas como la inclusión, la libertad, la psicología, la cultura, el arte, la música, en fin, muchas opciones dentro del espectro de la cultura y el arte. En esta ocasión, pues estamos reanudando nuevamente, es una nueva etapa, una nueva temporada, y al reiniciar estos trabajos, pues tengo el placer, tengo el honor de presentar a nuestra invitada. Antes que todo, la doctora Angélica Huapio, me parece que tiene una biografía, una currícula extensa y muy, muy interesante. Lo que nos habla acerca de una mujer, de un personaje que viene a hacer una diferencia, al menos en este tiempo, en esta generación. Ella es egresada de la UNAM, estudió medicina y en algún momento hizo el brinco a Europa y pues tiene estudios de posgrado, maestría, doctorado, postdoctorado, Alemania, Austria, Suecia, trabajos de investigación. Hay una parte en la vida de Angélica donde está dedicada al deporte, de hecho perteneció al equipo de natación de la UNAM y hay muchas cosas de las cuales podemos hablar. Tengo el gusto de conocerlas desde hace algunos meses y trabajar con ella en un ámbito de la academia, de las clases. Ya hablaremos de ello. Pero bueno, sin más preámbulos, les presento a Angélica. ¿Cómo estás? Hola Daniel, mucho gusto volverte a ver. Estoy feliz de estar aquí contigo y siendo parte nuevamente de la casa que me han abierto, las puertas que me han abierto a la casa común. Estoy feliz. Gracias por la invitación y por este espacio. Perfecto, pues vaya, realmente reanudar estas actividades y con una invitada como tú, me parece que es realmente algo que va a hacer que luzca muchísimo este programa y esta actividad. Bueno, empecemos más o menos por el inicio. En algún momento de la vida dijiste medicina. ¿Por qué medicina? Bueno, no fue una carrera excepcional, que es la que tuve, y la elección no fue tampoco por elección propia. En realidad muchas veces estamos siempre influenciados, ¿no? O sea, por la familia, por el medio, por la sociedad. Entonces yo tenía influencia en la familia, tenía familiares médicos, médicas, y pues mi papá consideraba que era una buena opción estudiar medicina. Pero yo no, esta decisión no la cuestioné, me pareció que era una buena idea, me gustaba, me llamaba la atención. Entonces desde pequeña pues mi papá me ponía a ver algunos programas de, no sé, documentales médicos, ¿no? Cirugías, la primera cirugía corazón abierto fue el día de mi cumpleaños. Oh. No en ese mismo día, sino fue el 3 de diciembre, y desde entonces también sentí, ya sabes, ¿no? Cuando sientes, ay, esto me está llamando más y más. Entonces uno también trata de buscar sus propias sus propios medios, ¿no? Claro. Que te van definiendo poco a poco. Y la razón por elegir medicina pues fue por esto, porque tuve apoyo de mi familia, tuve influencia de mi familia, pero mucho apoyo. Y eso fue algo que siempre me llamó la atención, siempre me ilusionó poder estudiar medicina, entonces fue lo que no fui contracorriente porque me interesaba estudiar medicina. Claro, y supongo que dentro de la carrera se expandió más ese gusto. Sí, pero también tuve ese choque que fue, pues cuando tú estudias la carrera de medicina, después de terminarla tienes que ir al siguiente paso, ¿no? Que es especializarte. Así es. ¿Quieres especializarte? Sí, ¿en qué? Y la especialización son otros 4 o 5 años de la carrera, ¿no? Entonces, si ya cursaste 7 años y después echarte otros 3, 4, pues tiene que ser una decisión más o menos que esté de acuerdo a tus intereses, a tu tiempo que quieras dedicarle, etcétera. Y yo no estaba segura qué quería hacer. Yo sabía que no me gustaba tanto, sí me gustaba la clínica, trabajar con pacientes, pero había cosas que no me gustaban en la carrera de medicina, por ejemplo las jerarquías, es algo que me molestaba y es muy marcado, al menos aquí en México, hacer la residencia, la especialidad. Hay muchas jerarquías, pero jerarquías
pues que a la larga causan un daño también personal, ¿no? Cuando no hay esta pues horizontalidad en las relaciones sociales, relaciones humanas. Eso por un lado, y por el otro pues empecé a saber también a edad temprana más o menos que existía la posibilidad de hacer ciencia, ¿no? Hacer investigación. Nunca supe cómo durante la carrera, pero me puse a investigar de cierta forma cómo podría empezar, y pues preguntando se llega a Roma, ¿no? Claro. Entonces inicialmente quería hacer genómica, medicina genómica, que era algo nuevo en mis tiempos, Sí. y me llamaba la atención y algo wow, ¿no? Era lo último, lo que estaba a la moda en esos tiempos. Pero durante mis clases de genética, también un poco de genómica, me di cuenta que no me gustaba, no me llamaba la atención, no sé, me dolía la cabeza con pensar en genómica. Y después mejor decidí explorar otras áreas, y fue así como llegué al Hospital General de México a tocar puertas, si podría hacer alguna rotación en los laboratorios, y me abrieron las puertas el doctor Rui Pérez Tamayo, una eminencia médica, pues ya falleció el año pasado. Él fue mi tutor, él me recibió y con él tuve pues un aprendizaje más que científico, muy humano, muy claro. humano. Entonces eso me dejó buena impresión para hacer ciencia. Entonces ahí seguí mi camino por la ciencia, dejé la clínica, entonces me dediqué a la investigación científica, y es algo que no se sabía tanto cómo hacer estas carreras, ¿no? Claro. Siempre faltan como que te abran las puertas, faltan roles, ¿no? De género que te permitan también ver qué es posible hacer, por dónde se puede llegar sin tener que rascar, ¿no? Sin tener que inventar la rueda. Así es. Se supone, dicho más o menos actualmente, que vivimos en un país en vías de desarrollo. Ya no se usan esas palabras del tercer mundo y todo eso, pero estamos en vías de desarrollo. Supongo que en general la investigación en México es complicado, es difícil. Es difícil, y principalmente puedes desarrollar la investigación científica si tienes presupuesto. Si no tienes presupuesto es muy difícil, tienes que rasgar con las uñas, tienes que empezar casi desde cero. No tienes que, se hace así, pero no debería ser. Y es un problema no a nivel individual o a nivel local, es un problema a nivel nacional, internacional, ¿no? En México, por ejemplo, se le destina el 0.3% del Producto Interno Bruto a la ciencia y desarrollo, mientras que en otros países un poco más desarrollados, sí. Suecia le invierte el 3.5% del Producto Interno Bruto, aquí ni siquiera el 0.5%, ¿no? Entonces eso completamente limita lo que podemos lograr a realizar. Claro. Y también lo vimos con la pandemia, ¿no? Los países avanzados, o los que sí le dedican, invierten en investigación y en desarrollo, pues son aquellos que tienen acceso más rápidamente a las vacunas, a buenos tratamientos, y entonces los demás tenemos que consumir, ¿no? Lo que otros países hacen. Entonces el problema principal es esto, y no es la capacidad intelectual, no es la capacidad humana, es la capacidad financiera que los países destinan para estas prioridades, ¿no? Que se ve que no son prioridades en algunos lugares. Así es. Parece ser que entonces todo lo que tiene que ver con investigación, parte de lo académico, parte de el plano gubernamental público está muy limitado. Hay que buscar más bien en medios privados, en realidad, ¿no? Iniciativa privada, de cierta forma, sector empresarial. Sí, pero también se puede hacer internacionalizando lo que es la actividad científica. Eso es lo que hacen muchos países, ¿no? En Europa no hay progreso científico, sino hay internacionalización, es decir, colaboración entre otros países. Aquí difícilmente tenemos colaboración con el vecino, ¿no? En un laboratorio. Hay mucho choque, se entiende porque no hay presupuesto, ¿no? Entonces cada quien, el poco presupuesto que tiene, quiere usarlo de la mejor manera posible. Y cada quien trabaja para su feudo. Exactamente. Entonces lo que hace falta, siento, es más esta mentalidad de colaboración, cooperación científica. Okay. Porque los mexicanos tenemos una capacidad para improvisar, para utilizar lo poco que se tenga, sacar lo mejor de eso, sí. Pero no siempre se tiene que vivir así, ¿no? Sí, claro. Y entonces colaborar es una actividad que tendría que tener mayor peso. Claro. Sí, siempre hay mundos social. Ideales, ¿no? Para poder colaborar. Sí. Bueno, en algún momento ya estás investigando, como dices, sales de lo clínico, estás investigando. En algún momento volteas a ver a Europa. ¿Y qué ocurrió? Volteo a ver a Europa desde pequeña, de hecho. Ya porque, pues como te dije, la influencia familiar siempre tiene algún peso, y entonces
Mi papá, él hizo su maestría en España, en ingeniería nuclear. Él fue el pionero de la familia, ¿no? Una familia de 12 hermanos. Él es el mayor, él fue el pionero en ir fuera del país por cuestiones de estudio, ¿no? Cuestiones académicas. Fue un gran logro para la familia. Y entonces siempre desde pequeña estaban las historias presentes de lo que significaba vivir en Europa, conocer otros tipos de universidades, por ejemplo, culturas diferentes, comida diferente. Entonces siempre habían historias sobre España. El tiempo que estuvieron mis papás allá fue muy corto, 1 año. Y en esos tiempos, pues cuando eres niño te ilusionas, ¿no? Sí, te claro. Imaginas, ¿cómo será eso? ¿Cómo será España? ¿Cómo será Portugal? No sé, algunos otros lugares. Y entonces eso fue de cierta forma un motor muy importante para mí, en el que estuve más o menos llevando mi vida, no pensando precisamente en la ciencia, sino qué me puede llevar a visitar Europa. Entonces pues, la ciencia era un camino posible. Dije, bueno, entonces ¿por qué no combinar estas dos cuestiones? Viajar y a estudiar. Entonces pues el brinco a Europa era una ilusión desde pequeña, pero también surgió con la gran coincidencia de que conocí a mi novio el Feli durante el internado clínico en el 5º año de la carrera. En 5º año, el Feli es alemán, entonces él llegó al hospital en el que yo también estaba haciendo mi internado, nos conocimos en la misma rotación en cirugía y pues ahí surgió el amor, ¿no? Eso ya se tiene siglos, no, tiene unos años ya. Y pues eso también facilitó la decisión de ya ahora, pues ya me tengo que ir, ya me quiero ir, ¿no? Quiero ir a hacer algo al extranjero. Entonces, ¿qué? Pues hacer un posgrado. Entonces el doctorado lo comencé a hacer aquí, en México, pero Feli ya vivía aquí y él como era extranjero, no recibía pago por el trabajo que estaba haciendo como residente en una especialidad médica. Entonces eso no nos permitía quedarnos aquí a los dos, con mi beca muy cortita de maestría. No nos permitía vivir así. Entonces, tener una vida medio rasgando, ¿no? Ahí para poder subsistir era muy difícil. Entonces dijimos, ¿por qué no buscamos otra opción en Europa? Los dos podríamos ir allá. Y pues así fue que fácilmente, ya cuando tienes un objetivo en la mente, es más fácil, ¿no? Buscar los caminos, a hacer lo contrario, ¿no? Buscar caminos sin saber a dónde llegar. Entonces eso me permitió pues relativamente fácil, buscar y encontrar una posición. Entonces fue así que llegué a Alemania. Así es. Nos fuimos juntos los dos a su tierra. Hiciste posgrado entonces en Alemania, sí. y ahí salieron otros lugares. Sí, me fui a Alemania, ahí estuvimos viviendo 5 años en lo que yo terminé mi doctorado. Él estaba haciendo también su especialidad en anestesiología y después pues, yo tenía que continuar, ¿no? Mi vida académica, mi carrera científica, y normalmente cuando haces un tipo de esos tipos de posgrado, pues lo siguiente sería ya sea trabajar en la academia o en la industria, y la otra opción es continuar preparándote, ¿no? Y eso es haciendo un postdoctorado. Entonces, buscando el área que me interesa, yo trabajo con la inmunología, el sistema inmune, cómo funciona, y entonces hay un tipo muy específico de células, linfocitos, que se llaman células asesinas naturales. ¡Qué buen nombre! ¿Verdad? Y entonces estas células asesinas naturales, en mis tiempos no se sabía mucho de estas células, y habían estudios, pero en ratones, modelos de rata y de ratón, pero no tanto en humanos. Entonces a mí me interesaba mucho más trabajar con humanos, ponerme al tú por tú con los humanos en vez de los pobrecitos murinos. Y fue así que estando pues buscando dónde podría continuar con mi formación, con mi postdoctorado, me fui a Austria, donde hacían investigación en humanos. Entonces yo me fui a Austria, Feliz se quedó en Alemania, cada quien continuando con sus propias carreras. Desarrollos. Y 1 año después Feli me alcanzó en Austria. Claro. Sí, entonces ahí estuve en Austria un tiempo haciendo el postdoctorado, ahí nacieron mis hijos, ahí viví una vida tan bonita. En Alemania también, Okay. Pero esa vida bohemia que pues a cada quien le motiva cierto tipo de vida, ¿no? Claro. A mí me motiva mucho como la música, ir a los bares, ¿no? No antros, no discos, sino bares, conocer gente, platicar, la música, el arte, ¿no? Hay muchísimo, es la cuna de la cultura tipo en Austria. Entonces ahí hice buenas amistades, muy buenas amistades. Claro. Después llegó Feli, esto creció. Y después llegaron los niños, entonces fue una época hermosa en Austria. Hasta que, bueno, ya hay que seguir buscando, ¿no? El siguiente paso. Claro. Y bueno, también aquí está esta parte importante, que una parte es la profesional, personal, y la contraparte, que también es, no es contraria, pero a veces se complementa, a veces no, y es la maternidad.
¿no? Sí. Llega el momento en el que, bueno, ya quiero tener familia, no quiero tener familia, hay que decidir. Y es así que, bueno, decidimos que sí queríamos tener familia, pero pues hay que hacer una pausa, ¿no? Pausa laboral. Porque haciendo investigación científica, como en otras profesiones, haciendo una pausa, te puede jugar en contra, ¿no? Al tener una trayectoria, tienes proyectos que estás desarrollando, haces la pausa, esos proyectos se quedan en stand-by, en pausa, es difícil retomarlos, algunos pueden morir, tal vez tienes que empezar desde cero nuevamente, entonces, pues, bueno. Sí, es una línea de continuidad, ¿no? Exactamente. Y si la rompes, es un riesgo. Sí, y lamentablemente es más difícil para las mujeres, ¿no? El sistema no está hecho para las mujeres. Las mujeres tienen que luchar más, competir más, tienen que, pues, tener este ping-pong de cierta forma más competitivo. Es muy duro, muy difícil, porque no está hecho el sistema para nosotras, ¿no? No es que haya ayuda extra para la maternidad, el embarazo, la lactancia. Hay ayudas mínimas, ¿no? Hay algunos países que tienen mejores ayudas que otros. Eso sí es real. En Europa pues también está un poco mejor la situación. Tuvimos la suerte que en Austria también el sistema de seguridad social es también muy bueno. Entonces tuve buen tiempo antes de que nacieran los bebés. Tiempo después te pagan un poco mientras estás los primeros años de vida de los niños. Y bueno, pues sí, es que esto también toma tiempo, toma energía, consume muchísimo, ¿no? Y pues hay que tomar decisiones, hay que lograr un equilibrio, porque ya cuando estás en pareja, pues siempre se necesita tener un balance ahí. Y fue así que decidimos, pues, ¿ahora qué sigue? Yo como quería continuar con mi carrera científica, pero con esa pausa larga, pues ya la competencia, el tiempo va pasando, la edad va aumentando, mi competencia, entonces ahora son jóvenes, ¿no? Entonces para regresar hay que luchar más. Te tienes que actualizar. Tienes que actualizarte, ya no produces en el tiempo que estás de pausa, ya no produces artículos científicos, publicaciones científicas, ya no vas a congresos, ya no haces nada relacionado con tu carrera. Entonces regresar es una lucha muy fuerte, pero pues tienes que demostrar que tienes la capacidad de hacerlo. Y entonces es ahí donde se encuentran como estas disparidades, ¿no? De las formas de evaluación. Sí. ¿Cómo me van a comparar a mí con un hombre que él no hizo ninguna pausa, ¿no? O con alguna persona también del mismo género que tampoco hizo una pausa. Los sistemas de evaluación en general están un poco anticuados, ¿no? Sí. No solo en la ciencia. Sí, así es. El hombre es el profesionista que ha avanzado, que no ha tenido pausas, y en la mujer sí encuentras estas pausas, ¿no? Exactamente, sí. Oye, y bueno, ya que nos metimos a este asunto, es más difícil para la mujer. ¿Qué le podrías recomendar? Ni siquiera una investigadora, a una mujer profesionista que quiere desarrollarse, no sé si en Latinoamérica o en Europa, pero ¿qué vivencia o qué experiencia has sacado de esto? Y podrías recomendarle, sobre todo a mujeres, para pues continuar adelante con la vida. Claro que sí. Y una parte muy importante, esta cuestión de la parte profesionista, del profesionista, y que desea desarrollarse y que pues tiene que ir considerando estas cosas. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que es importante también en un momento de nuestras vidas hacer esa separación entre los tabúes, los tradicionalismos, y pensar propiamente como qué es lo que me beneficia a mí como individuo, como parte de una familia o de un núcleo o de un círculo social, qué es lo que me beneficia, ¿no? Y no solo a mí, sino a los que están alrededor mío, sin estar pensando siempre en toda esa influencia externa que muchas veces es lo que nos determina o los que nos hace tomar decisiones. Pues para mí muy importante ha sido eso. Y otro aspecto pues es también tener estos roles, ¿no? De otras que han hecho algo que a nosotros nos interesa hacer, que a veces no es fácil encontrarlos porque las mujeres hemos tenido papeles un poco diferentes, ¿no? Un poco rezagados, un poco bajo el yugo masculino, lamentablemente. Entonces siempre está el capitán, el valiente, el piloto, y siempre está la que limpia, la que cuida a los niños, la asistente. Entonces es importante que todas podemos hacer cualquier actividad, ¿no? Sí. Excepto de justicia, condiciones físicas, muy físicas, pero intelectualmente nosotros podemos desarrollar cualquier cosa, ¿no? Claro. Otra cosa importante es también saber que no necesitamos llenar esos roles que nos imponen.
No porque soy científica tengo que ser la científica más importante, más ejemplar de todo el mundo, porque también tenemos otros papeles, ¿no? Entonces, si haces una cosa bien, no puedes hacer, si no haces una cosa mal hecha, no puedes hacer, ¿cómo va esto? O haces una cosa bien hecha o dos mal hechas, ¿no? Okay. Así se dice. Entonces, ¿por qué no mejor tomar nuestros papeles? Que tenemos papel de mamá, de esposa, de la que limpia, de la investigadora, de la que quiere hacer algún deporte, etcétera, pero realmente humanizando estos papeles, ¿no? Porque ¿quién realiza la actividad científica o la actividad profesional? Nosotros, los Sí. humanos, las humanas, y las humanas y humanos tenemos también otras necesidades para llenar. Entonces lo que siempre recomiendo, y también a alumnos, por ejemplo, cuando doy pláticas, es que siempre tengan un hobby, ¿no? Es muy importante tener un hobby, salirse de los estudios, pero para que también se den tiempo para sí mismos, para ejercitar pues esa actividad cerebral, ¿no? Tener algo que te haga pensar fuera de lo que uno tiene que pensar, porque es muy común que creces y siempre lo que te imponen es que tienes que estudiar, o tienes que trabajar, y no hay más, ¿no? Y nada más llegas a la casa cansado a ver televisión, o llegas sin otra... pues sin otra necesidad, motivación más allá, porque ya no tienes tiempo, ya no tienes ganas, porque te dijeron que solo tienes que hacer esto. Pero cuando expandes esa capacidad, ¿no? Con un hobby, por ejemplo, un deporte, algo que te llene a ti fuera de lo que tienes que cumplir, entonces te vuelves un poco más virtuoso, más virtuosa, más feliz, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que hace falta en el mundo? Personas felices, ¿no? Que sean felices haciendo lo que están haciendo, y no personas deprimidas, personas que están frustradas y que hacen las cosas porque tienen que hacerlo. Así es. Entonces siempre, esos son una recomendación, ¿no? Que tengan hobbies, que se den tiempo para sí mismas, que vean quiénes han estado atrás de ustedes, ¿no? A apreciar lo que han hecho por nosotras, otras mujeres. Leer también te abre mundos, te abre mundos, caminos, ideas. Y leer más allá de la academia, Claro. de papers, ¿no? De trabajo. Claro, Estás hablando de literatura. Estoy hablando de literatura, novela, cuento, exactamente. Y bueno, hay diferentes formas que uno puede hacerlo, pero creo que lo más importante es esta disociación, ¿no? Entre lo que me dijeron que tengo que hacer y lo que puedo hacer, lo que me gustaría hacer. Darnos espacio de imaginarnos, de reforzar que podemos hacerlo, ¿no? Cualquier cosa que uno se propone se puede hacer. Así es. Si no te lo puedes imaginar, entonces quizá no lo puedes hacer, pero si lo que sea que te puedas imaginar, lo puedes realizar. Esa es una gran lección. ¿No? Oye, Angélica, bueno, retomando esta situación, estás en Europa, estás estudiando, estás ya investigando, en algún momento surge esta cosa tan moderna, tan contemporánea, el COVID, y estás metida en investigación en COVID. De hecho, estás tan metida en el COVID que incluso pues eres investigadora y paciente al mismo tiempo, porque pues sufres los estragos del COVID. ¿Puedes platicarnos de esta época, claro de tus sí. hallazgos? Sí, claro que eso? sí. Pues tuve la suerte de estar trabajando en un instituto donde hacemos investigación de enfermedades infecciosas, y ya por esto entonces muchos de los financiamientos hacia la investigación pudimos tenerlos, mientras que otros grupos que hacían investigación en otras enfermedades o en otros contextos sufrieron mucho. No eran prioritarios. No, exactamente. Para nosotros pues tuve esa suerte, ¿no? Eso sí fue una fortuna estar al menos en esas áreas de investigación. Y bueno, con esto pues tuvimos todos que movernos, agilizar todo lo que teníamos ahí, cambiar de áreas de investigación para poder resolver un problema mundial. Y personalmente, no solo el trabajo, es que también mis hijos están aquí en esta situación, las escuelas, como todo mundo nos pasó, habíamos que dividirnos, ¿no? En diferentes papeles que teníamos. Feli, mi novio, también estaba trabajando en la unidad de terapia de cuidados intensivos con pacientes con COVID. O sea, era muy fuerte, era algo muy intenso a nivel familiar, a nivel personal, a nivel profesional. Entonces nosotros realizamos investigaciones sobre cómo funciona el sistema inmune, qué es lo que está pasando en nuestra inmunidad, y después llegaron las vacunas, cómo funcionan las vacunas, qué efectos están teniendo, por qué está bueno, por qué no está tan bueno, quiénes necesitan más. Y estas son investigaciones que nos dejaron muchas experiencias, porque con eso entendimos lo importante que es pues regresarle a la sociedad lo que ellos están pagando con impuestos, pero directamente. Y también lo importante es esta comunicación entre
Pues el gobierno, las instituciones y también las industrias farmacéuticas y la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, supimos que con las vacunas los pacientes que estaban inmunosuprimidos, que son los que más sufrían esto porque les iba muy mal a esos pacientes, vimos que con las vacunas no era suficiente alcanzar una protección, claro, ¿no? Por medio de anticuerpos. Entonces sugerimos que se les diera una cuarta dosis a esos pacientes. Y entonces la Secretaría de Salud de Suecia lo aceptó, dijeron, no, está bien, nos están demostrando que sí se necesita. Se les dio a esos pacientes y esos respondieron muy bien. Okay. Entonces fue una experiencia muy linda porque el efecto fue directo, ¿no? Tú viste, el fruto de la investigación aplicado. Exactamente, y tú lo veías, porque normalmente investigación básica, investigación científica toma años, si no es que décadas, ¿no? En que vas los efectos. Pero en esto fue pues así de rápido. Pues de meses. Sí. Entonces fue también una experiencia muy importante haber estado en ese instituto, pues con gente trabajando mañana, tarde y noche, y estar también en un campo y en un país que le da mucha importancia y prioridad a la investigación científica. Tú veías las cantidades de dinero que ingresaban a Suecia en este contexto para hacer investigación, para hacer también práctica clínica, y eso también marca mucha diferencia, ¿no? Cómo le va a la gente en general. Y pues también por estar expuesta a este trabajo, es que teníamos muestras de todos estos pacientes inmunosuprimidos, pacientes con COVID, yo tenía pacientes con VIH, con cáncer, con leucemias, y pues en una de esas me caen unas gotas de sangre al ojo y como que tuve ahí sí, ese es un problema, un accidente laboral, ¿no? Así es. Pero unos días después comencé ya con síntomas de COVID, entonces tuve COVID y luego ya sabes, ¿no? La gran preocupación y el VIH, ¿qué pasa? Estando en estudios y todo, y no, pues al final afortunadamente no pasó nada con el VIH, pero COVID sí. Entonces tuve un COVID muy severo, bueno, de hecho tuve varias veces COVID, pero en esta ocasión ya fue un COVID muy severo. Estuve en la unidad de emergencias, urgencias, dos ocasiones, sí, apnea, disnea, no podía respirar bien. Entonces ya afortunadamente también ya empezaban a haber tratamientos un poquito ya más avanzados. Tuve acceso a esos tratamientos y salí. Pero después desarrollé las secuelas del COVID, ¿no? Sí. Entonces las secuelas del COVID han sido, pues es un problema muy grande porque son el efecto colateral de la pandemia, de la etapa aguda de la pandemia. Entonces ahora vienen estas secuelas, ¿no? Así es. Que son los daños colaterales y que muchas personas que tuvieron COVID después tienen dolor de cabeza, neblina mental, sienten que leen muchas veces, que no se concentran, vértigo, mareos, dolor de cabeza, pérdida de cabello, siguen con problemas de olfato, que se han reportado hasta 200 diferentes síntomas. Nosotros reportamos en un artículo más de 50 síntomas, y esta historia también del artículo es una historia, un paréntesis, lo pongo ahorita porque también es una historia muy bonita. Durante la pandemia tuve la oportunidad de conocer a otras investigadoras por medio de las redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, y somos varias investigadoras mexicanas viviendo en otros países. Sí. Que realizamos investigación. Yo realizo investigación meramente científica, pero algunas hacen más divulgación científica, otras química, otras epidemióloga, otra es oncogenetista, pero todas hacemos investigación científica y nos conocimos por las redes. Entonces hasta ahora solo conozco a una en persona, okay, ¿no? Pero este grupo publicamos varios artículos científicos sin conocernos, pero sobre la pandemia, ¿no? Sí. Este es un artículo, es uno de los más citados en la historia del COVID. Entonces es un trabajo que nos dejó muchísimo aprendizaje ya por esta forma de colaboración, ¿no? Cooperación a la distancia, sin conocernos, pero pues el interés en común, el común denominador es el interés por la ciencia, pues también por el beneficio a la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en esta etapa tan fuerte, tan delicada? ¿Cómo podemos ayudar? También después empezamos a hablar y tuvo un impacto mediático el hablar sobre las vacunas, ¿no? Claro, sí, porque estaba toda esta discusión entre los antivacunas, ¿no? Que no creían, que no pensaban que había muchísimos efectos colaterales de las vacunaciones. Y también yo por mi lado, por el instituto también hicimos investigaciones sobre los efectos de las vacunas a nivel del sistema inmune, demostrando que no están afectando a tus linfocitos, ¿no? Sí.
sino al contrario, sí está formando esa memoria inmunológica que estamos buscando. Entonces, estas actividades científicas y de divulgación científica ayudan también mucho a que la gente entienda un poquito más y tome mejores decisiones de qué lado estar, ¿no? Claro. O qué partida tomar. ¿Vacuno a mis hijos? ¿No los vacuno? Es a veces hasta cuestión ética, ¿no? Sí, no solamente de preparación, sino es una cuestión ética. Sí, se combina hasta con aspectos culturales, ¿no? Que habría que revisar regionalmente, sí. localmente. Sí. Oye, Angélica, bueno, estás investigando COVID, te enfermas. Hay una cuestión por la que te conocemos también, otra de tus facetas. Encontraste una forma de alivio, de ir solventando estos síntomas y que tiene que ver también con algo cultural, en este caso de Austria, de Suecia, y que pues le has dado un sentido también para verlo, no necesariamente en Suecia, por ejemplo en México. Sí. Platícanos un poquito de eso, es interesante. Sí, pues normalmente en Escandinavia los veranos, a pesar de que es verano, es muy frío, el agua, los lagos, el mar son helados. Entonces después de que tuve este COVID fuerte, tuvimos ya la oportunidad de, vacaciones a unos lagos aquí en Suecia, y como te digo, el agua es muy fría, entonces tuve la oportunidad de nadar un rato, un poquito, en el agua muy fría, pero porque pues quería nadar. Si vas de vacaciones tienes que nadar, ¿no? Entonces ni modo, aunque sean 2 minutos, 3 minutos, pero yo noté cuando me metí al agua me sentía muy bien después de eso. Entonces cada vez no nadaba mucho, pero cada vez que estaba expuesta a estas temperaturas en el agua me sentía muy bien, me sentía renovada. Entonces sentí que muchos de los síntomas del COVID largo mejoraron, no desaparecieron, mejoraron. Y terminando las vacaciones, regresando a la casa, yo tenía la necesidad, yo sentía, es que yo quiero seguir exponiéndome al agua fría, pero ¿cómo le hago? No es sustentable ir diario hasta el lago después del trabajo, recoger a los niños, ir al lago, regresar, y las actividades era un poco difícil. Pero entonces traté de que no ir a la montaña, sino que la montaña viniera a mí. Entonces me compré mi tinaco, lo llené de agua, lo dejé a la intemperie en el jardín, y entonces con eso pues ya empezaba el otoño y empezaba a llegar, a ponerse más frío el clima, y con esto pues el agua también se iba enfriando. Entonces yo hacía mis inmersiones en mi tinaco. Empecé con 20 segundos. Ni 20, yo creo con 5 segundos apenas la primera vez, y eso era un agua de 18 grados, o sea, nada de súper helado, pero lo continué a hacer de forma más rutinaria, de forma más continua, y entonces en casa lo hacía en las mañanas, con brincar la cuerda, calentar 7 minutos, una cumbia, me ponía una cumbia que me hacía regresar a México, estando allá, brincaba mis 7 minutos al ritmo de la cumbia y directo al tinaco. Y me sentí fenomenal, me sentí sensacional, pero llega un momento en el que con el frío se va congelando más y más. Entonces ya es más difícil ahora abrir tu propio tinaco, estar en ese espacio tan reducido, con el riesgo de que te raspes, ¿no? Que te rasguen ahí las puntitas del hielo. ¿El hielo? Pero pues los lagos están relativamente cerca. Entonces empecé a buscar cómo le hago, porque yo no quiero ir sola, me daba miedo ir sola. Entonces un amigo mío que supe que los primeros de año se meten al mar para celebrar el año nuevo. Ajá. Le dije, acompáñame, ¿no? ¿Tú que te has metido al agua fría? Pues vamos. Tal que fuimos un día en la tarde, noche, helado, pero era un shock que no te imaginas, feo, bonito, impresionante, era una euforia, era un enojo, no sabías bien qué era, porque es un frío que te llega hasta los huesos, ¿no? Y luego, en mi caso, me dolía mucho esta parte trasera del cuello. Sí. Siempre me dolió mucho hasta que te vas adaptando. Y entonces sí que empecé con esa noche. Para mí fue un antes y después. Dije, esto si lo puedo hacer, entonces en la noche así de frío, pues puedo continuarlo. Entonces busqué la forma de ir más seguido al lago. Y como no es tan lejos, entonces también tengo la posibilidad, cuando estaba trabajando allá, de llegar a la hora que yo quisiera, salir a la hora que quisiera, claro, cumpliendo ciertas actividades que tenía que hacer, pero pues ya también estoy en una edad y en una posición que es un poco más flexible en cuanto a tiempos, sí. Pero claro que tengo que llenar mis tiempos, ¿no? Entonces podía dejar a los niños al kinder, irme al lago, regresar a la casa rápido, cambiarme e irme a trabajar o bañarme en el instituto. Y así empezaba mi día, y entonces yo sentí que
no nada más me mejoré, yo me curé, yo. Entonces, pero también que aquí es importante decir que no es que yo estoy recomendándolo como una terapia, ¿no? Es algo que a mí me funcionó y es algo que no hay muchísima evidencia científica. ¿Lo hay? Yo creo mucho en lo que a mí me ayudó, ¿no? Sí, es algo más empírico. Exactamente. Pero también creo que no es algo que puede causar un gran riesgo, teniendo las medidas de seguridad pertinentes y siempre acompañada con alguien. Creo que todo el mundo debería experimentar. Este es algo que no solamente ayuda a mejorar síntomas, sino que también es una actividad que te permite enfrentarte a retos enormes, personales, que se encuentran aquí, ¿no? Hay veces que tienes miedo de, no sé, de las cucarachas. Ese es un miedo que se encuentra aquí, ¿no? Eso es lo mismo que el miedo al frío. Muchas veces tenemos esta mala asociación o asociación negativa al frío, en el que ya vemos que está un poquito nublado y ya nos ponemos la chamarra, el suéter. Sí, hay que taparse, ¿no? Hay que taparnos. el frío ¿Pero es por qué? símbolo ¿no? de enfermedad. Eso pensamos, Eso. pero en realidad es que tenías una asociación negativa al frío. Pero cuando te preparas para el frío, no pasa nada, al contrario. ¿Cómo hacían nuestros abuelitos? Ellos se bañaban con agua fría, jicarazo. Sí, a las 4 de la mañana, ¿no? Entonces, empezaba el día. Sí, y el agua caliente es una comodidad, es un lujo, este acceso al agua caliente lo tenemos en los últimos, que será, ni 100 años. Sí, ¿no? ni 100 años. Efectivamente. Entonces, anteriormente, pues era agua fría. Nos estábamos expuestos a estos cambios de temperatura drásticos, no había calefacción, no había agua caliente, pero ahora tenemos esta vida de confort en la que nada más damos la vuelta y tenemos el agua a nuestra comodidad, ¿no? Pero ¿por qué no exponernos un poquito a un estrés? De cierta forma también se le llama un poco de estrés no hace daño. Y yo creo que eso aplica no solamente al frío, sino cualquier actividad que te cause estrés, siempre te va a cambiar la vida, dando un pasito más adelante a lo que antes podías, ¿no? Claro. Rápidamente, ya dijiste, no es como que falta investigación, faltaría alguna evidencia para dejar evidencias científicas más sólidas, pero no sé, 3 o 4 beneficios que tenga meterse en agua helada, en hielo. Sí, hay un montón de beneficios que se han reportado, pero documentado no muchísimos. Ajá. Pero empíricamente es muy anecdótico todo esto. Okay. A raíz de la pandemia la gente tuvo más acceso, al menos en países, en otros lugares, ¿no? Sí. Por ejemplo, en Europa, toda la gente que tiene acceso relativamente muy fácil a la naturaleza, empezaron a salir, ya que no podía socializar, empezaron a irse a la naturaleza, entonces haciendo actividades al aire libre, y esto comenzó mucho en los últimos 3-4 años, ¿no? Y entonces se ha visto que pues aumenta tu sistema circulatorio, tu sistema inmune se fortalece, mejora la mejora la hidratación de tu piel, mejora tu cabello, se te pone un cabello tan brillante, sonríes, tu ánimo mejora muchísimo, pero también en situaciones psicosomáticas, ¿no? También ha ayudado muchísimo. Trastornos de depresión, por ejemplo, ansiedad, ayuda mucho a relajar como esa capacidad mental que uno sabes que la tienes hasta que te enfrentas de forma voluntaria a un estrés, a un elemento estresante, y un montón de beneficios, ¿no? Así es, son los más como inmediatos. Los más inmediatos y los más físicos, fisiológicos. Exactamente, y los que más comúnmente se reportan. Hice una encuesta a 300 europeos que realizaban esta actividad ya en diferentes países en Europa. Ajá. Y te digo, los resultados son inmensamente largos, pero la mayoría refería que se enfermaban menos, ¿no? Algún resfriado, si tenían alergias, estas alergias o desaparecían o mejoraban muchísimo, estaban de mejor ánimo, ya no se sentían deprimidos, bajaban de peso, era lo más común, ¿no? Y eso es anecdótico. Sí, ¿no? Efectivamente. Bueno, qué bien. A mí me deja pensando esta cuestión de simplemente superar un miedo, un reto. Eso me parece a mí fascinante. Retomemos algo, pasemos a en otro sentido. Participas en un libro compilado, coordinado, y hay varias voces ahí en ese libro, Doctoras con Alas. Sí. Son mujeres médicos, mujeres profesionistas, pero que en un momento de su vida toman la decisión de emigrar, de salir de su país e ir a otro lugar. ¿Qué dejas al salir? ¿Cuáles son los miedos para salir? ¿Qué es lo que dejas? ¿Cuál es el reto? ¿Y cuál es al final el resultado? No he leído el libro, pero
supongo que aquí hay una experiencia muy interesante, ¿no? En muchos ámbitos, lo que se deja atrás y a lo que se enfrenta uno. ¿Podrías platicarnos de ello? Sí, por este favor? libro está escrito por 26 mujeres, todas mexicanas, todas madres, y todas nos fuimos de México en algún momento. Algunas por necesidad, porque no encontraron trabajo aquí en medicina, en su campo, porque otras por amor. Varias se fueron por amor, porque el esposo o el novio encontró un mejor trabajo allá, entonces se las llevaron, o ya se quisieron ir, se fueron, y allá trataron de profesionalmente también realizar sus prácticas. Muchas no resultó, muchas cambiaron de giro, algunas encontraron algo completamente nuevo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una gran influencer, una mamá que se dedica, por ejemplo, a yoga en niños, es muy famosa ahorita en varios países. Qué interesante. Tenemos otras que se han dedicado, por ejemplo, a... Estudié medicina. Todas somos médicas, todas perfecto. estudiamos medicina, y algunas hicimos, por ejemplo, yo hice investigación, ya no en práctica clínica, otra manejaba un taxi, no, otras se fueron la mayoría se fueron a Estados Unidos, algunas a Latinoamérica y 3 estamos en Europa. Y las historias son muy entretenidas, son muy interesantes, pero lo bonito de este libro es que también muchas mujeres y hombres se han identificado con estas historias, porque cuando te vas de tu país, dejas muchísimo atrás, como tú lo dices, ¿no? Dejas muchísimo atrás, tienes la ilusión, quizá la ilusión de algo mejor es lo que predomina, ¿no? En esta balanza. Pero en muchas ocasiones no, en muchas ocasiones se van con este miedo de que voy a dejar mi familia, mi país, mi comida. Muchas veces hablamos que la comida, de cierta forma haciendo un poco de ironía, la comida, pero en realidad es algo tan importante. Cuando estás lejos te sientes triste, vacío, cuando no tienes tus taquitos, tu salsa, algo, maíz, ¿no? picante. Exactamente, o sea, puede ser una amistad, puede ser tu música. Lo que te dije de las cumbias fue precisamente por esto, por esa necesidad como de, yo necesito nuevamente, después de tantos años de estar allá, es un anclaje. Exactamente, sentirme un poquito parte de México. Y por eso es que empecé a escuchar cumbias, empecé a querer comer comida mexicana, empecé a buscar a mexicanos estando yo en Suecia. Y entonces aquí platicamos de, a cada quien le platica cómo le va en la feria, ¿no? Entonces nos fuimos por diferentes motivos, algunas nos fue bien, algunas no les fue tan bien, algunas regresaron, les fue bien aquí, entonces todas hemos estado de aquí para allá. Esto lo publicamos hace ya casi 5 años. 5 años. Y ahora, entonces ya otras ya se volvieron a ir a otros países, o regresaron a México, o completamente dejaron la medicina, o su carrera de medicina tuvo mucho éxito. Es muy interesante porque también de cierta forma les abrimos un poquito el paso a aquellos que vienen atrás y que se quieren ir y que no saben ni cómo empezar. Al final también tenemos tipo una guía para diferentes países, conseguir visa, cómo buscar fuentes de trabajo, de estudio, y más que nada sirve también como forma de identificación, ¿no? Con otras que ya lo han hecho. Sí. Sí, fue fue resultado también de, no nos conocemos, entre nosotras 26, nos conocemos mediante Facebook, después por WhatsApp, todo funcionó por WhatsApp, sí. WhatsApp principalmente, casi ni siquiera usamos el correo, y pues nos dejó muchísimas enseñanzas también, una colaboración de este tipo entre mujeres que apenas si nos conocemos, y después ya nos conocimos muchísimo, pero por platicar en el WhatsApp bueno, esos efectos globalizadores se agradecen en este tipo de efectos. Sí, también que se puede realizar muchas cosas, ¿no? Claro. Al alcance de lo que tengas. Muy bien. Vámonos más al tiempo presente. Sí. Ya vamos aterrizando, sí. Querida Angélica. Son caros los patrocinios en este tipo de sí, plataformas, ¿verdad? Entonces tenemos que ir cerrando el tiempo. Tiempo presente, estás, aparte de tus actividades profesionales, te conozco en una casa de cultura, en el Centro Cultural La Casa Común. Estás tomando clases de bajo y de batería. Aquí está la mujer artista ahora. Ya vimos a la profesionista, hemos hablado de la madre, pero aquí hay otra faceta tuya que estás desarrollando ahorita. No me quedó claro si empezaste a hacer algo de esto en Europa o si realmente hasta ahorita es que estás empezando con la música. Cuéntanos del bajo, de la batería, cuéntanos de esto, por favor. Bueno, tuve clases de música, como todo el mundo en la primaria o en la secundaria, clases muy, muy limitadas, ¿no? ¿Tocaste flauta dulce? Sí. Sí, seguramente. Y bueno, pues mis conocimientos de música siempre fueron nulos, a pesar de que tuve clases, pero clasecitas, no tenía
Yo sentí que no tenía la capacidad para entender la música. Entonces, con ese pensamiento crecí yo misma me saboteaba, ¿no? Entonces, cuando nació mi primer hijo, el Lasho, tiene ahora 8 años, dije, bueno, ahorita estoy aquí en casa, ¿no? No estoy trabajando, no tengo el estrés de siempre, voy a empezar algo, que el violín. Empecé a tocar el violín con clases, nos tuvo un mes de clases de violín, me gustó mucho, pero no me dediqué, no tuve disciplina, y aparte estando con un bebé de un mes era muy difícil, ¿no? También darme el tiempo y no molestarlo. Hasta que ya llegamos aquí a México por cuestiones de, bueno, vamos a tomarnos una pausa laboral. ¿Qué voy a hacer en este tiempo? Entonces tengo muchas ideas, muchos proyectitos míos personales, pero uno de ellos era, pues siempre ha sido mi coco, la música. ¿Por qué no ahora? Porque tengo la oportunidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces fue también de cierta forma para mí un reto, porque yo siempre supe que soy malísima en la música. Con Feli, mi novio, él toca la guitarra, y siempre trató de enseñarme, y yo nomás no pude, no sé ni si no quise, pero no. Entonces ahora dije, bueno, es mi oportunidad, ¿no? ¿La tomas o la dejas? Y son esos propios retos que uno se propone, ¿no? Era mi reto personal, dije, bueno, ya por fin me voy a dedicar, a ver si de verdad no doy ni una, o si es porque no me he dedicado lo suficiente. Y no, pues llegué a la Casa Común, conocí a Robert, al director, me presentó a la Casa Común, el gran proyecto que tienen. Me casé con ese proyecto tan altruista, de cierto tipo, o sea, de tanto amor por la humanidad. Yo lo veo así, es un amor por la sociedad que tienen ustedes ahí, y que pues a mí me convenció desde que lo escuché hablar, y después yo quería llevar nada más a los niños, pues dije, bueno, ¿por qué no? Aquí. ¿Por qué no? Y empecé con mi querido profe Luis a tocar el bajo, a aprender a tocar el bajo. Y me di cuenta que pues era posible. Claro. Bueno, entonces, ¿por qué no? Ahora sí, entonces empecé a ilusionarme con mi bajo hasta que conseguí mi propio bajo, y de esa forma también supe que yo misma tenía que impulsar las circunstancias para que pudiera darse, porque teniendo un bajo prestado o usando el bajo cada semana, no me iba a llegar a conducir a ningún lugar. No avanzas mucho. No iba a avanzar. Así es. Entonces dije, no, mejor me compro mi propio bajo, algo que me haga a mí sentirme bien, cómoda, contenta con ese bajo. Con identidad. Exactamente. Con Y eso es propiedad. por eso encontré ese bajo que lo adoro, porque Sí. sentí que esto es mío, me gusta cómo se siente, me gusta cómo suena. Entonces, ¿por qué no? Ahora sí, aprenderlo a tocar. Y entonces fue por eso que llegué a la Casa Común con esta intención, aprender solfeo, que también ha sido mi coco. Entonces ahora ya entiendo muchísimo más que hace 5 meses que empecé. Claro. Entonces para mí ha sido un antes y después en mi propia vida, ¿no? Mi vida personal, no profesional, sino personal, ha sido un gran logro. Y la batería, porque también siempre me interesó de joven, ¿no? De adolescente, rebelde. Yo quería mi batería, tuve mi batería, la toqué como 2 veces y adiós. Porque no me pude dedicar, no pude disciplinarme, no sé. Y entonces ahora dije, pues Ashu empezó a tocar con mi querido profesor. Sí, tu hijo empezó a tocar, tu hijo de 8 años está tamboreando. Él está tamboreando, entonces me pareció también buen gancho para que entre los dos, ¿no? Que yo pueda ayudarle, porque muchas veces como papá quieres ayudar a tus hijos, pero no sabes ni cómo, no sabes ni qué, entonces los mandas a clases con otras personas. Dije, ¿por qué no tengo esa oportunidad también yo aprender un poquito más? Y entre los dos, ya si no es lo mío, bueno, pero al menos le di la oportunidad, y él también está viendo, estamos teniendo también bonita relación ya por ese instrumento, ¿no? Entonces claro, siempre siento que la vida es de retos que tú mismo te pones, no que los demás te ponen, porque muchas veces actuamos conforme a lo que los demás esperan de nosotros. Eso yo le llamo un reto, ¿no? Hay un reto que te dice que tienes que ser médica, hay un reto que te dice que no. Pero cuando te olvidas de esos retos y te pones tú tus propias metas, siento que eso cuando tienes mayor satisfacción, mayor felicidad, y vas buscando más y más y más, y vas expandiendo eso que te dije al principio, ¿no? Búscate un hobby, búscate algo que te haga pensar un poquito más allá de la caja, ¿no? Que pienses un poquito más cómo resolver problemas de otro tipo, de forma un poco más amigable, de forma un poco más experimental, ¿no? Muchas veces resuelves cosas de forma experimental, a ver cómo funciona si le quito este tornillo, ¿no? Claro. Y así en cualquier aspecto siempre siento que es importante ponerte tú tus propios retos. No ser ambicioso, sino buscar, ¿no? Buscar qué hay nuevo, qué puedes lograr nuevo, qué puedes aprender nuevo, qué puedes conocer. Muchas veces no va a funcionar, muchas veces va a ser pérdida de tiempo, pero eso para mí no es pérdida de tiempo, ¿no?
Sí. Al menos conociste algo. Si funcionó bien, si no, ni modo, ya sabes que no funciona. Claro. Lo que sigue, ¿no? Es cierto, con el bajo y, y la batería. Con la Vamos batería. a ver si se puede sacar ahí una rolita, ¿no? Sí, seguro que sí, seguro que sí. Ojalá. Bueno, Angélica, nos faltan horas, días de charla, de estar Sí. platicando. Realmente hay muchísimo que vivenciar de tu experiencia, de tu historia de vida. Es realmente muy, muy interesante. Me parece siempre maravilloso este aspecto de una mujer que en un mundo que no es muy femenino, que es más bien, como se dice, patriarcal, pues una mujer logre expandir sus propios horizontes y el de otros. Hay grupos de mujeres que logran desarrollarse o logran hallar la manera de abrirse paso en la vida. Sí. Entonces, eso me parece muy interesante. Tú hablas de estos pues como retos que uno se hace para superar cosas, y incluso, no sé si consciente o inconscientemente, pues aspectos que parece ser que no son para la mujer, como una mujer baterista o como una mujer bajista. Los bajistas ni existen, para empezar, en las bandas o en las orquestas. ¿Qué es eso del bajista, no? Y tú agarras el bajo, agarras la batería, o sea, y al final muestras algo que tiene que ver con lo puedo hacer porque soy un ser humano, punto. Pero sí, también soy mujer y lo hago porque puedo y porque quiero. O sea, hay muchas enseñanzas muy, muy valiosas en todo esto. Yo espero que pronto podamos reanudar esta charla y volver a seguir con esta actividad, porque hay muchísimo de lo cual podemos hablar, podemos discutir. Es la doctora Angélica Cuapio. Yo quiero pedirte, por favor, agradecerte primero que nos abriste tu espacio, tu vida, estas vivencias. ¿Quieres compartir, no sé, redes sociales o algo por si quisieras discutir, charlar con alguien, alguien que quisiera? Yo creo que va a haber gente que quiera saber cómo investigar, ya lo dijiste desde el inicio, cómo emigrar, estas cosas que dices, Sí. que el libro incluso genera una actividad posterior para, pues, hasta como una tramitología, ¿no? Sí. Hay que hacer esto y esto en tal país. Bueno, ¿hay alguna red social, algo que quieras compartirle a la gente? Y algún mensaje final, alguna comercial, ¿quieres vender algo, promocionar algo? Bueno, lo que gustes, por favor. Gracias. Bueno, primero quiero agradecer, número uno, a la Casa Común, a ti, Daniela, a Roberto, a toda la gente de Casa Común que me ha abierto las puertas como, de verdad, como una casa, como mi propia casa. Sí, creo que es importante que todos siempre tengamos presente que no necesitamos descubrir el camino desde cero, ¿no? Ya hay gente que ha hecho muchas cosas, hay que cortar esos caminos, ¿no? Hay que tomar atajos en la vida para no perder tiempo, porque tenemos poco tiempo en la vida, entonces si lo desperdiciamos, no vale mucho la pena esto. Entonces hay que tomar esos atajos. Gente que lo ha hecho te puede ayudar siempre, ya sea a ir en el camino que tú quieres ir, o te puede abrir otras opciones, otros pensamientos de qué podrías hacer con tu vida, ¿no? Entonces siempre hay que buscar quién ha hecho esto, a quién podría preguntarle. Y entonces yo siempre estoy muy abierta y muy en la disposición de contestar a quien me hace preguntas sobre carrera científica, actividad científica, o también sobre todas las cosas alrededor, ¿no? Maternidad, cómo se organiza una casa, si estás tú sola, cómo buscar, cómo hacer homeschooling con tus niños, cómo lo que pueda ser de ayuda en cuanto a mi trayectoria, siempre estoy abierta. Entonces me encuentran en Facebook como Dracuapio, doctora Cuapio, y pues quienes deseen hacer también una carrera científica, también ahora tengo consultoría científica, ¿no? Porque esto yo hubiera querido que alguien me dijera, pues así no va la cosa, ¿no? Es importante que no es importante tan importante la tesis. Yo siempre pensé que era lo más importante durante el doctorado. No, publica artículos y la tesis se escribe sola. Eso yo no lo supe ya quizás hasta en el postdoctorado, ¿no? Como ese tipo de shortcuts, de atajos, son los que te ayudan un montón en la vida para superar barreras, problemas, y también para no perder el tiempo. Y la última es exactamente eso, que siempre cree que eres capaz de lo que sea, ¿no? Aunque la riegues, aunque te salga mal la cosa, no importa. Y por eso hablé al principio de humanizar a estos roles, ¿no?
Entonces, si tú te vas a mi página en Dracuapio, en Facebook, hablo de todo, ¿no? No hablo nada más de ciencia, hablo como de lo que estoy experimentando todo, aquí, sí. allá, que me voy ahora a México a ver qué pasa. Porque para mí así ahora es la vida, lo entiendo así. El que no arriesga no gana, ¿no? Y siempre cuando una puerta se cierra, se abren 1000. Y uno siempre tiene miedo de esa puerta que se te cerró, cuando no sabes que te lo que espera es como un abanico completamente lleno de oportunidades, ¿no? Claro. Entonces, pues siempre toquen puertas, ¿no? Siempre hay que tocar puertas, hay que superar también propios miedos. Con el agua fría es un buen comienzo. Vamos a tener también un taller. Taller de inmersiones en aguas frías. Efectivamente. Hago talleres también aquí en la Ciudad de México de inmersiones en aguas en tinas con hielos, aguas frías. Y pues siempre traten, ¿no? Traten eso que les causa curiosidad o que tuvieron ganas de niños y que nunca se atrevieron. ¿Por qué no ahora? ¿No? O sea, no hay límites en la vida. Efectivamente. Entonces, pues muchas gracias, Daniel. No, te agradezco. A ti te agradezco. Muchísimas por gracias. todo, Daniel. Sí. Esta plática bonita, hay que continuarla. Hay que continuarla, ¿no? y Sí. compartirla a nuestra audiencia. Sí. Muchísimas gracias a la doctora Angélica Cuapio, ya nos platicó sus redes. Agradecemos a los que nos vean, nos observen y continúen con esta buena costumbre que estamos reiniciando, reanudando este día del trabajo de Alex Cultural. Próximamente nos volvemos a ver con otro invitado, con otro tema, y les agradecemos mucho por el tiempo, por el espacio, y pues al final nuestro recordatorio, la cultura y el arte comienza desde la casa. Muchísimas gracias.